Imagínate un día normal en tu ciudad, donde cientos de neonazis se reúnen en Washington, D.C. para escuchar el discurso de su flamante líder, Davis Wolfgang. Aunque Davis ocultaba un pequeño secreto. Miles de manifestantes se disponían a contrarrestar el evento, los presentadores de programas nocturnos lo ridiculizaban y las revistas publicaban comentarios sobre el racismo que aún prevalecía en 1999. Y tú te preguntarás, ¿y todo esto por qué? Esto se debía a que Davis tenía el sitio web de orgullo blanco más grande de América, Knights of Freedom, con 8,000 miembros registrados, y su plan era convertirse en presidente de los Estados Unidos mientras humillaba a cualquiera que no fuera como ellos. Pero nadie realmente sabía quién era Davis, nunca se había visto una foto de él, así que Davis reveló su rostro al mundo para mostrar su descendencia aria, pero terminaría revelando un pequeño secreto que no pasaría desapercibido. Él era 25% judío. Sí, como escuchas, era un estudiante universitario judío que dirigía el movimiento de orgullo blanco más rápido de América, vendiendo mercancía con esvásticas por miles de dólares desde su dormitorio, y ahora estaba planeando la mayor concentración de orgullo blanco jamás visto en los Estados Unidos. La gente se escandalizó. El New York Times publicó artículos desenmascarando al líder de los Knights of Freedom, pero para Davis toda esta prensa negativa no podría haber llegado en peor momento. Por fin llegaba su gran manifestación de orgullo blanco que había estado planeando durante meses. Estaba a tan solo una semana. Davis no se dejó influir por estos comentarios y decidió seguir adelante con su gran reunión el 7 de agosto de 1999. Washington, D.C. gastó más de $1 millón preparando el evento. Contrataron a 2,000 policías, 10,000 manifestantes contrarios estaban allí y estaciones de noticias de todo el país estaban presentes para presenciar el caos. Según los permisos, habría 300 neonazis a las 3 p.m., pero después de todo el discurso, los permisos y la cobertura durante meses, cuando el reloj marcó las 3, el líder Davis Wolfgang nunca apareció y tan solo llegaron 3 neonazis. Los manifestantes no se lo podían creer. Parecía que el orgullo blanco en línea no era una cosa real, pero Davis, con su herencia judía revelada, se acobardó en el último minuto con su novia Patricia y envió este correo electrónico a todos sus miembros como una pequeña señal de despedida. Habéis decepcionado a la raza blanca y como hombre de honor renuncio a mi posición. Y los Knights of Freedom fueron eliminados de internet para siempre. Aunque Davis seguía decidido en ser el primer presidente supremacista blanco, pero en el curso de tratar de llegar hasta allí, cambiaría internet para siempre. Se aprobarían leyes, se pasarían proyectos de ley y se formarían grupos masivos como resultado de las acciones de Davis. Cuando su madre se enteró de todo esto, dijo unas palabras muy bonitas hacia él. Honestamente espero que alguien lo mate cuando vaya a clase hoy. Ya no es el hijo que conocía, le dijo la madre de Davis a un reportero. Además, al descubrir una esvástica incrustada en la habitación de su dormitorio, fue expulsado de la universidad y sus padres se desentendieron de él completamente. Pero ahora, sin la tarjeta de crédito de su papá, Davis se mudó a un tráiler en un depósito de chatarra con su novia Patricia, y en un intento desesperado de llegar a fin de mes, comenzó a vender toda la mercancía de esvásticas que tenía en el sitio web llamado eBay. Aunque a medida que pasaban los meses, esta aventura en eBay resultó ser mucho más difícil de lo que pensaba. Entre el envío, el embalaje y el servicio al cliente, estaba ganando tanto como si hubiera estado trabajando en un McDonald's, pero Davis nunca trabajaría allí, ya que eso estaba por debajo de su raza. Necesitaba ganar dinero rápido, así que revisó su correo electrónico, spam, estafas, promociones, y se encontró algo que le llamó la atención. Con nuestro Steel Mail Bomber, nuestro código de ocultación mantiene tus spams fuera del radar de los ISP. Ordena ahora para potenciar tu negocio y obtén 1 millón de correos electrónicos gratis. Entonces tuvo una idea. Iba a sobregirar su tarjeta de crédito, comprar el Steel Mail Bomber y ser el que envíe los correos, y luego venderlo a esa lista de 1 millón de correos electrónicos, no por $99, sino por $20 presumidamente. Lo que le querían vender a él, pues ahora él quería vendérselo a la gente. Era un plan genial que solo un neonazi podría idear. Pero a la mañana siguiente, Davis recibió una llamada. Hemos detectado que su cuenta ha sido utilizada para enviar correos electrónicos no solicitados a granel. Si vuelve a suceder, será denunciado. Sí, todo ese código de ocultación del Steel Mail Bomber para evitar la detección de spam no funcionó. Davis había sido estafado justa y correctamente, pero no podría haber sucedido en peor momento. Apenas podía comer y estaba en su última caja de fideos instantáneos, solo tratando de sobrevivir porque ahora su cuenta de eBay había sido bloqueada. Entonces, en un desesperado intento, pensó, ¿y si en lugar de ser estafado me convierto en el estafador? Y después de varios días pensando
pensando en qué hacer, se encontró un anuncio muy interesante. ¿Quieres aprender los secretos de los ricos y poderosos? Aprende hoy con el CD del millonario todos sus secretos. Aprenden cómo evaden sus impuestos, cómo sacar más beneficio. Aprende todo esto y más por $99. Davis pensó que esto era genial, no por la información en el CD, sino por hacer lo mismo que hizo antes, piratear el CD y venderlo a un precio más bajo. Así que compró el CD, lo copió palabra por palabra y se puso manos a la obra con el plan. Después de pasar hambre durante meses, su buzón se llenó de cheques de todo el país. Davis no solo había hecho sus primeras ventas de spam, sino que estaba hablando de cientos de ventas semanales. Quicksilver Industries, el nombre de su nueva empresa, estaba ahora abierto para negocios y el chico solo estaba comenzando. Su próximo producto sería un curso para psicópatas. ¿Quieres aprender a acosar a tu exnovia Samantha? ¿Quieres aprender a desaparecer sin dejar rastro porque el cartel no te dejará ir en paz? ¿O quieres aprender a construir un silenciador? Aprende todo esto y más con el CD prohibido por $19.99. Davis comenzó a amasar dinero con el CD prohibido. Estamos hablando de miles de dólares a través de millones de correos electrónicos, pero a diferencia de antes, la gente comenzó a quejarse. Un hombre llamado Walker recibió 40 correos electrónicos en una semana sobre el CD prohibido, así que hizo clic en el enlace para darse de baja, pero luego la cantidad de spam que recibió se duplicó. En aquellos tiempos, hacer clic en el enlace de cancelación de suscripción en realidad solo verificaba tu correo electrónico para el spammer, indicando que tu correo era un objetivo principal para recibir aún más spam. Desesperadamente, Walker envió 100 correos electrónicos a Quicksilver Industries, la empresa de Davis, los cuales decían: puedes ser encarcelado por enviar spam. Estoy haciendo todo lo posible para que te atrapen. Deja de enviarme esto. Y como no, Davis respondió: de hecho, nunca te voy a eliminar de esta lista. Es más, voy a distribuir tu dirección de correo electrónico a todas las empresas de spam que conozco y no puedo ser encarcelado por enviar spam. Aunque sí es cierto que en Washington estaban intentando hacerlo, si vemos un documento oficial de esa época, veríamos que en el año 2002 el 23% de todos los correos electrónicos eran spam y Davis era uno de los mayores culpables. Cuando un proveedor de servicios de internet cerraba alguna de sus cuentas por enviar spam, él abría 12 cuentas nuevas. Era solo un juego del gato y el ratón, pero sabía que esto no podía durar para siempre, así que ¿por qué no apostarlo todo? Atraer a mujeres es difícil, pero con Quicksilver Labs todo es mucho más fácil. Activando los antiguos comportamientos de apareamiento que se encuentran en su cerebro, nos aseguramos de convertir un no rotundo en un sí. Ordénalo ahora por tan solo $199.99. Según el proveedor, estas cosas eran un imán para mujeres. Tenían un receptor especial en la nariz y cuando lo detectaban, simplemente las volvía locas. Ciencia basura, pero para Davis era el producto perfecto para su cliente perfecto. Hombres solitarios, con correos electrónicos como induce su deseo de reproducción. Davis vendió caja tras caja, y aunque la publicidad como esta está bastante regulada en internet, a nadie parecía importarle todavía. Un año después, Davis estaba cerca de ser millonario. Compró un rancho para que él y Patricia pudieran dejar libres a sus perros correteando por el campo. Era el dueño de una red de empleados por todo el país para evitar la detección de spam, es decir, tenía un estilo de vida que no podría haber soñado hace unos años, pero Davis comenzó a cuestionarlo todo. Mientras ganaba grandes sumas, comenzó a preocuparse por el futuro. ¿Cuánto tiempo durará todo esto? ¿Qué pasará si los federales o incluso el recaudador de impuestos vinieran a mí por mi dinero? ¿O simplemente qué pasaría si quisiera desaparecer algún día? Así que, como si viviera en una película, comenzó a enterrar su dinero en pequeños lugares secretos por todo el país. Comenzó a cuestionar incluso lo que comía y se hizo vegano en 2002. Dejó el alcohol, dormía afuera y se obsesionó con la idea de vivir para siempre. Pero incluso Patricia, su amante y socia comercial, ahora quería tener hijos y establecerse, por lo que Davis rompió con ella y se fue, dejándola con absolutamente nada. Simplemente el dinero lo había transformado de un chico que trataba de financiar su campaña supremacista blanca a un excéntrico millonario libertario, pero sus creencias racistas habían desaparecido por completo y parecía que sus padres tenían razón cuando dijeron que Davis solo tenía una gran fantasía de poder. En aquellos tiempos, para un spammer, un correo electrónico de AOL, una empresa muy famosa conocida como American Online, era como oro puro. Y te preguntarás, ¿y eso por qué? Bueno, los clientes de AOL eran los que más compraban a través de correos y en el mercado negro por $52,000. Davis tuvo la oportunidad de comprar la base de datos completa de clientes de AOL de un empleado que la había robado recientemente. Y aunque esta sería la oportunidad de su vida y haría millones y millones de dólares, comprar la lista de correos electrónicos robados iniciaría la caída de Davis. Pero más allá de eso, con una lista de correos electrónicos tan buena,
Davis necesitaba el producto perfecto. Quicksilver Labs había desbloqueado el secreto para ser más confiado, irradiar éxito y hacer que otros hombres te miren con envidia en el vestuario. Crece tu miembro un 25% con Pinnacle Pills, tan solo por $49.99. Y bueno, hoy puede parecer un poco ridículo, pero en 2002 todos se creían lo que leían en internet. Más de 100,000 clientes de AOL compraron Pinnacle Pills. Según los registros filtrados, los clientes eran ejecutivos de bancos, maestros de escuela, soldados. Quiero decir, ¿quién no quiere hacer su miembro 2 pulgadas más grande? Aunque Davis no paraba de preguntarse qué más querría ese cliente. Así que después de semanas pensando, le dio a su amigo una cámara de video y un pequeño plan. Le dijo que volara a Colombia, filmara a algunas mujeres de compañía haciendo el acto, trajera las cintas y las editara, y así comenzar su nueva empresa, Cream Pie Productions. Davis tenía grandes planes para enviar spam con estos nuevos videos para adultos por todo internet, pero una vez que su amigo regresó y revisó las cintas, no había dinero que ganar con esto. La calidad era pésima, no había historia, pero Davis no se dio por vencido. Le dijo a su amigo que volviera a volar allí, pero que encontrara una mujer colombiana dispuesta a vivir en América para que pudiera ser la mujer de compañía propia de Davis. Encontró a una chica de 19 años por $2,000 a la semana que aceptó el trato, y él estaba soltero, ganando millones de dólares con una prostituta privada. ¿Qué podría salir mal? Ahora, los proveedores de servicios de internet estaban comenzando a tomar medidas más drásticas contra los spammers, y Davis sabía que sus días estaban contados. Estaba recibiendo demandas por spam de docenas de compañías, pero pensó, ¿qué pasaría si no estuviera en la primera línea? En lugar de hacerlo yo, ¿por qué no lo hace otro? Así que bajo el alias de Dave Bridger, comenzó a reclutar a los mayores spammers del juego, como Robbie Tadino, también conocido como el spammer de viajes en el tiempo, un hombre que había enviado más de 100 millones de correos electrónicos vendiendo su equipo de viajes en el tiempo y que ahora iba a vender sustituyendo a Davis. Ahora fue cuando Davis vio un éxito como nunca antes, ganando $500,000 al mes en ganancias, mientras que no tenía que lidiar con los dolores de cabeza de los filtros de spam y las quejas de sus clientes. Pero ahora Pinnacle Pills estaba llegando a la bandeja de entrada de todos los hombres, mujeres y niños en los Estados Unidos. Para 2003, el 42% de todos los correos electrónicos eran spam, y la gente comenzaba a darse cuenta porque la Unión Europea prohibió el spam por completo. ¿Haría lo mismo Estados Unidos? Para nada. George Bush lo legalizaría federalmente. Con la ley CAM-Spam de 2003 se crearon directrices sobre cómo enviar spam legalmente. Básicamente, el enlace de suscripción debía funcionar. Los spammers han sido advertidos. Con este proyecto de ley, el Congreso está diciendo que si eres un spammer podrías terminar en la cárcel. Incluso Bill Gates afirmó que el spam sería cosa del pasado y que nunca más volveríamos a verlo. Pero ¿realmente se tomaron en serio la ley de spam? El 6 de marzo de 2004, Davis fue acusado de violaciones a la ley CAM-Spam, y AOL, la empresa a la que le robó la base de datos, lo demandó por $1.8 millones. O en otras palabras, querían $1 por cada correo de spam que Davis envió solo en el mes de enero. Mientras sus socios comerciales entraban en pánico y sus empleados corrían como gallinas sin cabeza, Davis se rió de todo esto porque, según sus palabras, no tengo activos, ¿qué van a buscar de mí? Y tenía razón, técnicamente no valía nada en papel. Durante años había convertido todo el dinero que había ganado en lingotes de oro y los había escondido en pequeños alijos por todo el país. Así que le dijo adiós a su socio, se afeitó la cabeza y se fue de la red, dejando el desastre a sus socios comerciales. Los socios de Davis cooperaron con AOL, entregando su nuevo Hummer, $20,000 en oro y en total $3 millones. Pero para mostrar cómo de importante era el spam en la cultura de los años 2000, AOL organizó un sorteo llamado Gana un Hummer y oro de un spammer. No es broma, y de hecho encontraron al ganador del sorteo. En lugar de luchar contra el caso, Davis hizo lo que siempre había hecho en su vida, huir. No se presentó en la corte, y AOL ganó $12.8 millones. Pero en cuanto a realmente obtener ese dinero, había un pequeño problema. Davis no había sido visto en más de un año. Con Davis totalmente desaparecido, su exnovia Patricia reveló su pequeño secreto a AOL. Les dijo que tenía lingotes de oro enterrados en las casas de sus parientes e incluso mostró recibos de compra de ese oro. El juez dio permiso a AOL para excavar en los patios traseros de sus padres en busca del oro, pero un año después ni el oro ni Davis Wolf Gunhack habían sido vistos nuevamente. En 2017 se encontró a un hombre fallecido, acribillado a balas y con su coche incendiado en Squamish, Canadá. Los locales conocían al hombre como Jesse James, pero la policía no pudo identificar el cuerpo ni el nombre real de la víctima. Según su Instagram, Jesse James era un escalador, vegano y activista de izquierda, pero en ningún
ninguna de sus fotos mostraba su rostro. Giz les dijo a los locales que había servido en las FDI, Fuerzas de Defensa de Israel. Tenía una novia desde hacía 3 años y un doctorado en física de Stanford. Su novia le dijo a la policía que Giz le había contado que tenía cientos de millones en criptomonedas y que la razón por la que tenía que vivir esta vida anónima bajo el alias de Jesse James era precisamente por eso. Pero tras meses de seguir todas estas pistas, la policía no sabía quién era realmente Jesse James ni quién había terminado con su vida. Alguien lo quería muerto y no dejó rastro. Este es un caso que ha estado rodeado de misterio desde que nuestra víctima, conocida como Jesse James, era bien conocida en esa comunidad como un ávido escalador. El nombre real de la víctima permaneció desconocido hasta hace poco, cuando se confirmó como Davis Wolf Gong Hak. El señor Hak tenía 38 años en el momento de su muerte, estableciendo concluyentemente a nuestra víctima como el señor Hak, aunque responde a algunas preguntas. Davis había logrado colarse en Canadá y vivir completamente sin ser detectado durante una década. Vivía fuera de la red, pagaba a un amigo para registrar su coche a su nombre, se escapaba siempre que llamaban a la policía. Nadie tenía idea, pero ahora, con su verdadera identidad revelada, las historias que Jesse James contaba se volvían aún más locas. Un neonazi que ahora decía haber servido en las FDI, un hombre que escribió sobre genocidios, ahora denunciaba públicamente a las empresas por no tener suficiente diversidad en su marketing. Pero solo una cosa tenía sentido: Davis Wolf Gong Hak tenía millones en lingotes de oro y Jesse había dicho a su novia que tenía cientos de millones en Bitcoin. Esta es una persona que vivía con un anonimato extenso y la razón de eso es simplemente por su gran riqueza en criptomonedas, poniéndolo en riesgo potencial y siendo esta la teoría principal para su asesinato. Hoy, la sexta billetera más grande de Bitcoin en el mundo tiene unos cuantos billones de dólares, pero esa billetera no ha sido tocada desde 2012. Así que la teoría dice que Davis Wolf Gong Hak, cuando primero escapó del país, tenía unos 200 kilos en lingotes de oro. Eso es mucho peso para cargar, es demasiado para pasar desapercibido. Así que Davis, siendo un tipo bastante experto en tecnología, tendría sentido que en 2012 hubiera tomado algunos de esos lingotes de oro y los hubiera convertido en Bitcoin. Pero hoy todavía no sabemos por qué estaba en Canadá, cuándo se coló o qué estaba haciendo durante los últimos 10 años, aunque a día de hoy, 6 años después, su caso sigue sin resolverse. Aunque Jesse James aparentemente tenía todo el dinero del mundo, simplemente no pudo escapar de sus problemas.